Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, cuéntame al oído de Mar finalmente qué encontraron en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección que llevaba bandidos, gente perseguida por la justicia, criminales peligrosísimos en la Unidad Nacional de Protección. Recordemos, hay dos unidades nacionales de protección. La que se ocupa de la defensa y del cuidado de las personas que están en peligro, que ha desarrollado un trabajo impecable, con gente maravillosa, extraordinaria, y una segunda parte que crearon, la Unidad Nacional de Protección para la guerrilla de las FARC, para los bandidos, para cuidarse entre ellos, porque los miembros activos de la Unidad Nacional de Protección también son de las FARC, entre ellos se cuidan y entre ellos llevan los bandidos. Claro. Al fin que iban esas camionetas de Mar. Doctor Fernando, fuentes para la hora de la verdad, para Al Oído, nos han comentado que son más de 800 camionetas blindadas que tiene a su disposición lo que se llaman las ex-FARC o los desmovilizados, o que ellos han titulado ahora como firmantes de paz, que son estos miembros de las FARC que decidieron quedarse en la vida política y no regresar al monte. O por lo menos eso es lo que ellos dicen. Otra cosa es lo que se evidencia con el tema del uso de las camionetas. Más de 800 vehículos y más de 700 miembros también de los que fueron firmantes del acuerdo del año 2016 que hacen parte de esa subdirección de la Unidad Nacional de Protección. Esto se lo voy a decir en plata blanca o se lo voy a decir de manera más directa. Esto significa personas que estuvieron en la guerrilla portando armas, cometiendo delitos, hoy portando armas y siendo parte de una institución estatal como lo es la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué encontraron en esas camionetas? Teléfonos satelitales, 169 millones de pesos, $4,200. Satelitales, perdón. ¿Qué es un teléfono satelital de Mar? Doctor Fernando, los teléfonos satelitales son los que utiliza, bueno, en el ámbito profesional también se utilizan, que son teléfonos que no están a discreción o a disposición de un operador de celular normal en cualquier lugar. El teléfono satelital es uno que se puede utilizar en cualquier lugar del planeta Tierra, en el lugar más recóndito. Allí funciona el teléfono satelital porque pues, es un teléfono que tiene línea directa, evidentemente, con un sistema de satélites que le permiten la comunicación. No depende de células como lo hace un celular. Por eso la diferencia. Y que por supuesto ha de ser muy costoso. Pero claro, doctor Fernando, muy pocos utilizan, pues, obviamente, organismos del Estado tienen equipos de esa tecnología, y los terroristas, porque ellos en las selvas no tienen el favor de las células de telefonía, pero además porque las comunicaciones estarían blindadas de alguna forma de lo que se les pueda escuchar decir. Teléfonos satelitales que no deberían tenerlos, 169 millones de pesos en efectivo, $4,200 en efectivo. Y doctor Fernando, aquí me llama la atención porque no sé si todos los oyentes vieron en su momento el fajo de billetes que había en las camionetas, y pues un fajo de billetes de 100,000 pesos, que además me llama la atención la forma en cómo ni siquiera el ministro de Defensa y luego el señor de la UNP supieron decir. El ministro de Defensa dijo que se trataba de 100 millones de pesos. El señor de la UNP dijo que no, que se trataba de 60 millones de pesos. Eso no es serio. Y gente que había recibido el correspondiente reporte. Voy a poner en pantalla para los oyentes la mesa de la incautación de los elementos. A mí no me cuadran las cuentas. A mí no me parece que haya 160 millones de pesos. Vean ustedes el fajo. Ahí lo pongo en pantalla. Esto es un fajo gigante de dinero, de billetes de 100,000 pesos. Allí se ven los dólares y se ven el oro, también había. Por supuesto, había dos pistolas, había munición para las pistolas, había también en esa misma incautación, doctor Fernando, 3 computadores, 20 celulares, 57 memorias USB, 3 discos duros. Bueno, eso hace parte de lo que se incautó en esas camionetas. ¿Quién está examinando esos computadores?
¿Quién tiene a su cargo esa investigación sobre lo ocurrido allá en Antioquia? Recordemos, después de la muerte de 6 soldaditos que nos parten el corazón. ¿Pero quién está adelantando la investigación? ¿O a quién le corresponde? Le A corresponde la a la fiscalía. fiscal, claro, le corresponde a la fiscal. Fiscal que sorprendió, doctor Fernando, con este memorándum que voy a presentar en pantalla para leerle la parte pertinente. Si me permite, Quique, para que podamos revisar juntos el memorándum que le dirigieron a la doctora Gladys Gaviria Giraldo. Esto es lo que dice ese documento, lo voy a ampliar para poderlo leer. Y esto es lo que llama la atención. Dice así, la suspensión de las órdenes de captura para, entre otros, Erickson Echavarría Escobar se otorgó por el término de 45 días hábiles a partir de la fecha de expedición de la resolución, plazo que aún no ha fenecido. Pero además dice, la suspensión de órdenes de captura, como se dispone en la resolución, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que sírvase ordenar la libertad de Erickson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión no puede ser capturado. ¿Mm? Bueno, hágame el favor. Demar, no existe en el Código Penal actual. Cuando yo estudiaba el Código Penal vigente sí existía el encubrimiento, el delito de encubrimiento o de ayuda de cualquier manera voluntariamente a un criminal. ¿Eso no está contemplado en el Código Penal? Doctor Fernando, el delito de encubrimiento es el 446 del Código Penal colombiano, que dice lo siguiente: el que tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Bueno, le pregunto entonces, ¿qué pasa con los de la Unidad Nacional de Protección que a sabiendas llevaban criminales? ¿Qué pasa con los que los estaban encubriendo, con los que los estaban protegiendo? ¿Ese delito no existe para la Fiscal General de la Nación? Pues no se ha Solo hablado. ese delito. No se ha hablado, doctor Fernando. Ayer escuchaba una entrevista que le hacían al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y él decía que era muy difícil para el personal que, ojo, son funcionarios públicos. Los conductores de las camionetas son funcionarios públicos, y que era muy difícil para ellos determinar quiénes podían o no subirse a la camioneta, que ellos tenían un registro donde deben, por protocolo, decir quiénes se suben al carro, pero que por alguna razón hubo una falla en eso. ¿Una falla? ¿No se dio cuenta el conductor de una de las camionetas que habían subido a un niño de 17 años? Niño que está en poder del bienestar familiar y que al ser preguntado de por qué estaba allí, dijo: a mí me reclutaron, yo hace 5 años hago parte de la guerrilla y pues estoy aquí por esa razón. 17 años recién cumplidos. Y la fiscal, lo curioso es que la ONU, que tan preocupada vive por los derechos de las víctimas supuestamente y de los niños, la ONU no dijo una sola palabra, doctor Fernando, y fue la ONU la que llegó a servirle de veedor, de garante a estos señores guerrilleros que terminaron después en un helicóptero. Se dice que llegó a Bogotá el helicóptero, pero nadie sabe cuál fue el destino final de esta gente, entre otros, alias Calarcá. Alias Calarcá, hágame el favor, uno de los guerrilleros más buscados. Yo le invito a los oyentes de la Hora de la Verdad que revisen si tienen su colección o sus recuerdos de publicaciones de prensa sobre alias Calarcá. Capturan a alias Calarcá y no pasa nada. Lo dejan libre, lo dejan libre. ¿Y cuáles son los que están presos? Si es que está preso alguno en este momento. Se habla de 3, doctor Fernando, entre otros, este sujeto del que da la orden la señora fiscal de dejar en libertad, Erickson Echavarría Escobar. Está alias Firu, que alias Firu, doctor Fernando, es el sujeto que detonó el campo minado en el que mataron a los 6 soldados en el departamento de Antioquia hace 15 días. Lo curioso, lo grave de esto, doctor Fernando, es que la fiscal no puede dar la orden de libertad a quienes a quienes ya fueron capturados. Esa le corresponde decidirla, esa libertad o no, a un juez de control de garantías, no a la fiscal. Yo no sé cómo van a hacer, ¿se van a saltar la ley? Ahora también van a decir que la fiscal sí puede hacerlo. Bueno, eso es lo que tenemos pues respecto a ese caso monstruoso.
Y respecto a los 700 millones de pesos que llegaron al cuidado de Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, ¿qué pasó con esos 700 millones de pesos? Porque siguen hablando de los 3 millones de pesos que le habían pagado al presidente del Senado, del millón de pesos que le habrían pagado al presidente de la Cámara de Representantes, pero no dicen nada de los 700.000 millones de pesos que llegaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dice que no tiene ni un peso, que se hicieron tantos pesos de mar, 150, millones de euros de un crédito de Alemania directamente para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. ¿Dónde está esa plata? ¿Sabe usted? No, pues por lo menos no en los proyectos, porque no hubo tales proyectos, no hubo ningún desarrollo. Y lo que sí ha habido es la advertencia de Olmedo López ayer, doctor Fernando, donde él dice que él no se quiere suicidar, que teme por su vida y por la de su familia y que no le han prestado seguridad para poder seguir en el proceso que tiene de delación, de decir quiénes estaban involucrados en la repartija de todos esos millones de pesos que ya no sabemos en cuánto va el proceso de corrupción dentro de la unidad de gestión del riesgo del gobierno de Gustavo Petro. Le invito a que escuchemos qué fue lo que dijo ayer. Sí. Doctor, perdón. A ver, pero usted sí ha oído al nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres decir que no tiene un peso, sí, claro, que le está faltando el dinero. Claro. Ah, bueno, y entonces, ¿qué se hicieron los 700.000 millones de pesos que fueron para esa unidad? Es que son 700.000 millones de pesos. No estamos hablando de cualquier bicoca, ¿no? No. Y es que todo se ha desaparecido. Lo que hay por ahí es el planteamiento de que Snyder Pinilla va a devolver algo así como 200 y tantos millones de pesos. No, es mucha plata, doctor Fernando. Y aquí, día a día, las pruebas revelan que efectivamente entregaron dinero. Hay unas rutas del celular de la señora Sandra Ortiz que indicarían cómo se entregó plata a gente que terminó en el Congreso de la República, esa plata, para comprar voluntades. Dice Gustavo Petro desde París que no es cierto, que si de verdad, más o menos lo que plantea él es que si hubieran pagado con plata esos votos, hubieran pasado todas sus reformas. Y que como Iván Name se opuso a la reforma, dice él, que se opuso a la reforma pensional, eso daba cuenta que no era cierto que les hubieran dado plata. Ese raciocinio de Petro tan retorcido. Pero permítame, escuchemos a Olmedo López y lo que acaba de decir, advirtiendo sobre el peligro que corre su vida, doctor Fernando. Hoy quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad. La verdad que decidí contar. La verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Más de 300 folios entregados en la Fiscalía. Hoy doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento. Le pido a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia, que me brinden garantías, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad. Bueno, ese es Olmedo López, doctor Fernando, que dice que tiene miedo porque poderosos lo quieren callar. ¿Quién está interesado en callar a Olmedo López? ¿Y quién nos va a contar la verdad de los 700.000 millones de pesos que llegaron a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres? Que dice, donde dice el director actual que no hay un peso. ¿El de las lluvias agrestes es ese? Ese es el de las lluvias agrestes, sí. El de las lluvias agrestes. Bueno, entonces el de las lluvias agrestes dicen que no hay un peso. Y la realidad es que se contrataron 150 millones de euros para la unidad de gestión de riesgos. ¿Dónde está esa plática? Porque los carrotantes explicarán unos miles de millones de pesos.
las coimas que le dieron a este o aquel parlamentario. Sume, pero es que son 700.000 millones de pesos de mar y no hay un peso. Lo dice el propio director de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. Claro, doctor Fernando, porque nos alistamos para recibir el fenómeno de la Niña. Pero como hay otras noticias que también son más o igual de preocupantes, tenemos que hablar de ellas, doctor Fernando. Ayer la doctora Luz Estela Murgas de Naturgas dio a conocer que nos vamos a quedar sin gas natural muy pronto, mucho más rápido al parecer de la entrada en vigencia del acuerdo que se supone que habrá entre Colombia y Venezuela para importar gas desde ese país. Esto es lo que ha dicho la doctora Luz Estela Murgas sobre el tema del gas en Colombia. Me parece que la oferta de cantidades de gas natural disponibles para la venta en firme, publicada ayer por el gestor del mercado, reveló que en 2025 hay disponibles 43 gigabtu día y para 2026 160 gigabtu día. Se estima que las necesidades de contratación en firme para 2025 están en alrededor de los 120 gigabtu día, esto es 12% de la demanda, y para 2026 alrededor de los 350 gigabtu día, que equivalen al 30% de la demanda prevista para ese año. Con este panorama, la oferta de gas local para la venta en firme no será suficiente para cubrir la demanda de gas natural en el país. Para evitar desabastecimiento es necesario completar la oferta local con fuentes externas de tal manera que los comercializadores que atienden la demanda residencial, comercial, industrial y vehicular cumplan con las necesidades de sus usuarios. esa es la alerta que lanza Naturgas, doctor Fernando, y esto es lo que responde Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, ante esta situación que nos llevaría a estar sin gas en el año 2025 a mediados de ese año. Escuchemos a Ricardo Roa. Un sondeo al mercado, recibimos 8 propuestas, las estamos unificando, estandarizando para poderlas evaluar. La mayoría de ellas nos hablan de gas LNG importado, es la mayoría. Otras que estamos evaluando es la posibilidad de desarrollar muy rápido infraestructura de recepción de gas licuado para poderlo regasificar nosotros en nuestras propias facilidades. Ustedes recuerden que desde Chuchuparre. Y entonces todavía están en planeación. ¿Cómo la ve, doctor Fernando? Están planeando. ¿Nos vamos a quedar sin gas? Y la respuesta es, estamos planeando, estamos recibiendo la oferta. No vamos a lograr tener entonces, doctor Fernando, cómo comprar gas a quién en el mes de junio o julio del año 2025, cuando habrá escasez de gas en Colombia. Y escasez de gas, ¿por qué habrá? Porque Gustavo Petro, Irene Vélez decidieron salvar el mundo sacrificando a Colombia en la extracción y la explotación de gas natural. Y le cuento al oído lo que significa la escasez de gas natural. Significa que la gente no tiene con qué cocinar, con qué calentar el agua, con qué desarrollar las actividades más elementales en una casa, con qué se repone el gas natural, qué lo reemplaza en los campos, en las ciudades pequeñas, con leña, a tumbar el bosque. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y este gobierno no dice una palabra. Bueno, ha dicho muchas palabras en contra del petróleo, en contra de las exploraciones que nos permitan ser autosuficientes como lo hemos sido hasta ahora. Se hizo una gran campaña por el gas natural. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se lo cuento al oído. Es preocupante, doctor Fernando, lo que pueda ocurrir en temas de sostenibilidad minero-energética, porque además estamos esperando lo que ocurra en Venezuela, por supuesto, en el proceso electoral. Y en otros hechos que llaman la atención, vea usted ahora el agarrón que va a haber entre Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior de Gustavo Petro, el exministro de Juan Manuel Santos, y el pacto histórico que no están aceptando que Juan Fernando Cristo planee la agenda política como él le parece, sino como ellos quieren que sea. Escuchemos qué fue lo que dijo Isabel Cristina Zuleta el día de ayer, precisamente durante la plenaria. Y finalmente, presidente, enviarle desde estos micrófonos un mensaje
a nuestro ministro Juan Fernando Cristo y decirle que su agenda no es nuestra agenda, que su proyecto de autonomía territorial no es el proyecto progresista y que no intente confundir a la ciudadanía. Nosotros no nos dejamos confundir. La agenda de gobierno es una y su agenda personal es otra. Muchas gracias. Bueno, contundente el reclamo. Bueno, Demar, y antes de que nos tengamos que ir, noticias internacionales fundamentales. Dicen algunos de los grandes periodistas de los Estados Unidos que lo de Kamala Harris es extraordinaria, que ha recibido una cantidad de dinero absurda. Hablan de más de $200 millones para su campaña. Y dicen que ya en las encuestas está por encima de Donald Trump. Eso es lo que dicen en los Estados Unidos. Y Netanyahu en Washington. Y Netanyahu en Washington despierta la admiración y la solidaridad de la gran mayoría del Congreso de los Estados Unidos, que lo ovaciona de pie contra 30 o 40 senadores o representantes que se retiraron del salón, y mientras en los alrededores unas manifestaciones muy agresivas en contra de Netanyahu. Esas son noticias importantísimas a nivel internacional, recordándoles que mañana, señores, mañana se empiezan los Juegos Olímpicos en París, con la asistencia muy importante de Gustavo Petro y de su esposa. Ay, Dios mío. Asistencia de Gustavo Petro, que llegó ayer en hora de mediodía, doctor Fernando, hora Colombia, a París, y que hoy tendrá como central en su agenda, que es lo que hemos podido verificar, que va a inaugurar la Casa Colombia, una iniciativa de Gustavo Petro para que la gente vaya a visitar la Casa de Colombia. Algo muy parecido a lo que hicieron en Davos, Suiza, ¿no? Que nos costó un dineral absurdo tener una casa alquilada por 4 o 5 días. Petro, pues va a estar en la inauguración. Ya están aclarando cuál es el cuento de si hay o no hay cena con el presidente Macron, presidente de Francia. El presidente Petro va a asistir también hoy jueves 25 de julio a un evento de deporte para el desarrollo con Laura Sarabia, con su vicecanciller y con la ministra del Deporte, Luz Cristina López. Y el viernes, que es el día crucial, porque ese día se inauguran los Juegos Olímpicos, el presidente Emmanuel Macron va a presentar, o va a ofrecer mejor, una recepción oficial. No hay tal cena privada, es una recepción oficial que hará de las delegaciones y de quienes acompañan las delegaciones en París. Entonces no es como lo habían planteado en un principio de una cena privada, que fue lo que dijeron. El presidente Petro se regresa a Colombia el domingo 28 de julio. Domingo 28 de julio, después de asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La cena con Macron y con la señora de Macron para Petro y para la primera dama de Colombia era una mentira, era un infundio. Ponemos de presente todas las mentiras de Gustavo Petro. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana, día de los Juegos Olímpicos, con Gustavo Petro a bordo, con nuestra platica en París. Así nos despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.